UFC 117, Anderson Silva vs Chael Sonnen. El día en que Anderson Silva arrancó la victoria de Chael Sonnen en el UFC fue increíble. Esta batalla tensa ocurrió el 7 de agosto de 2010, allá en los States, con Anderson Silva y Chael Sonnen dándose duro en una de las peleas más dramáticas del UFC de ese año, con 5 rounds de pura adrenalina. La pelea fue por el título de los pesos medios del UFC, con Anderson Silva defendiendo su cinturón en un giro espectacular contra el desafiante Chael Sonnen. En la noche de la pelea, Chael Sonnen llegó con toda la actitud, mientras Anderson Silva entró súper enfocado, con esa vibra de quien ya ha enfrentado a los duros. Después de que el árbitro dio las instrucciones, los luchadores se dieron un saludo y el tiro empezó. Luchador, antes de seguir viendo el vídeo, suscríbete al canal para no llevarte un knockout. Primer round. El primer round ya empezó ardiendo, con los luchadores yéndose al frente sin piedad. Determinado, Anderson lanzó un directo certero al abdomen del oponente. No contento, Silva soltó una patada que pegó de lleno en Chael. Los luchadores intercambiaban golpes que pasaban de raspón. Lleno de trucos, Silva agarró el pie de Sonnen en una salida espectacular. Enfocado, Chael intentó un arrodillazo, pero Silva, súper atento al juego, agarró su pie. Sabio en los Paranahue, Sonnen acertó una patada en el muslo de Anderson. Sin perder tiempo, Chael intentó derribar a Silva, que esquivó en el momento. Con sed de victoria, Sonnen encajó un directo potente que sacudió a Silva, que se recuperó rápido, pero eso no impidió que Sonnen lanzara algunos uppercuts. Queriendo acabar con eso, Chael se lanzó al frente, derribando a Silva e intentando encajar una guillotina. No satisfecho, Sonnen lanzó un directo potente seguido de un cruzado de respeto. Sin piedad, Chael acertó un cruzado fuerte, seguido de otro cruzado preciso. Además de presionar a Silva contra la reja, Sonnen soltó un codazo seguido de algunos cruzados. Queriendo derribar a Anderson, Chael lanzó una lluvia de golpes, incluyendo un cruzado devastador. Castigando a Silva, Sonnen disparó varios golpes precisos, además de 2 cruzados potentes. El primer round terminó con Sonnen adelante, marcando 10-9, prometiendo una lucha intensa y equilibrada. Segundo round. En el calor del segundo round, los luchadores estaban más agresivos y cayeron en el intercambio hasta acabar en el suelo. Determinado, Silva lanzó un codazo en la cabeza de Sonnen. Hábil, Anderson esquivó los golpes de Chael y acertó un cruzado al adversario. Lleno de trucos, Silva mantuvo distancia y clavó un cruzado en la diana. En un momento crucial, Anderson torció el brazo de su oponente, forzándolo a desistir. En el clinch, Silva intentó inmovilizar a Chael, pero él resistió y soltó algunos cruzados, bofetadas y cabezazos, además de golpear las espaldas de Silva, que aguantó firme. Se desató una lucha corporal intensa en el suelo. Intentando sacar ventaja, Anderson lanzó un puño y Sonnen respondió con un cruzado en la mandíbula. Los luchadores parecían cansados, pero la lucha seguía intensa, con un intercambio pesado en marcha. Chael intentó un cruzado potente que pasó de raspón. Decidido, Sonnen acertó varios golpes en la cara de Silva, seguido por un cruzado arrasador. No satisfecho, Chael clavó un cruzado devastador en la cara de Anderson, además de un codazo brutal. Queriendo acabar con Silva, Sonnen lanzó un codazo monstruoso. El round terminó 10-9 para Chael, abriendo 2 puntos de ventaja, dejando el ambiente aún más eléctrico y poniendo una presión enorme en Anderson. Tercer round. Ya en el tercer round, Anderson se lanzó al frente y mandó un cruzado al pecho de Sonnen, agarrando la pierna del adversario. Enfocado, Silva lanzó una patada giratoria que pegó de lleno en Chael. En el intercambio, Silva reaccionó y cambió de posición, trabando a su adversario. Determinado, Anderson soltó un cruzado siniestro en la cabeza de Sonnen. No satisfecho, Silva encajó un cruzado potente en Chael. La lucha se calentó, con los luchadores determinados a puntuar. Los dos entablaron una batalla feroz, dando todo de sí en el octágono. Chael tiró a su adversario al suelo, pero Silva agarró sus brazos, inmovilizándolo. Con garra, Sonnen mandó 2 rodillazos a Silva, además de varios cruzados certeros, intentando hacer que su oponente desistiera. Queriendo lastimar a Anderson, Chael mandó 2 cruzados pesados en las costillas y 1 en la cabeza, además de acertar algunos cruzados en la cara. Dominando, Sonnen encajó un cruzado en las costillas y otro en la cara. No satisfecho, Chael soltó varios cruzados en las costillas y 1 en la cara de su oponente.
finalizando con un cruzado siniestro. El tercer round terminó con 10-8 en el marcador para Sonnen, que disparó adelante con 4 puntos de ventaja. En ese momento del fight, Silva solo tenía la esperanza de un knockout para darle la vuelta al juego. Cuarto round. Cuando comenzó el cuarto round, ambos luchadores se lanzaron al frente con golpes poderosos. Sonnen lanzó un cruzado devastador a su adversario. No satisfecho, Chael machacó a Anderson, soltando varios cruzados en su oponente. Lleno de trucos, Sonnen acertó varios golpes en las costillas y uno en la cara de Silva, mostrando para qué vino. Se desató un intercambio pesado con varios golpes siniestros. Anderson no se quedó atrás y acertó un codazo que atontó a Chael. Sin perder tiempo, Silva encajó un cruzado potente. Con determinación, Anderson logró derribar y quedarse por encima, encajando varios golpes pesados, además de un codazo devastador. Con garra, Silva acertó algunos codazos. El round terminó con una ventaja para Anderson Silva, que consiguió marcar 10-9 en el marcador, quedando 3 puntos detrás de Sonnen. Quinto round. El quinto round comenzó intenso, con Chael lanzándose al frente intentando la caída, pero terminó cayendo. Anderson lanzó un cruzado que pasó de raspón, haciéndolo desequilibrar. Sonnen, atento al juego, se lanzó con todo en la montada. Chael intentaba encontrar una manera de finalizar a Silva, pero él estaba listo y logró escapar. Decidido, Sonnen acertó algunos cruzados en la cara, además de unos en las costillas. Aún en la montada, Chael mandó varios golpes brutales y otros cruzados devastadores. Sonnen estaba con todo, queriendo la victoria, pero Silva lo aguantaba firme. Con habilidad, Anderson acertó un cruzado en la mosca y un directo potente en su adversario. En un momento clave, Silva logró encajar la pierna y cerrar la guardia, aplicando un mataleón y agarrando el brazo de Sonnen, tirando hacia atrás, haciendo que golpeara. Se armó una confusión, pues Chael dijo que no había golpeado, pero como el árbitro ya había parado la pelea, Silva fue declarado ganador por finalización y ganó el cinturón en una lucha de arrepiar. Con espíritu deportivo, Silva se arrodilló delante de Sonnen y después lo abrazó. Con esta victoria se estima que Anderson Silva haya embolsado unos $200,000. Ya Chael Sonnen, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $35,000. UFC Fight Night 5, Anderson Silva vs Chris Leben. El día en que Anderson Silva masacró a Chris Leben en el UFC fue épico. Este enfrentamiento arrasador ocurrió el 28 de junio de 2006. Allá en los States, con Anderson Silva y Chris Leben dándose duro en un fight feroz, con un round alucinante. La lucha marcó el debut de Anderson Silva en el UFC, donde él impactó al mundo con una lucha de arrepiar. En la noche de la lucha, Chris Leben entró determinado, mientras Anderson Silva entró súper ligado. Después de que el árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la lucha comenzó. Primer round. El primer round comenzó ardiendo. Anderson se lanzó al frente con todo y mandó un directo potente. Chris, furioso, intentó devolver pero acabó cayendo al suelo. Enojado, Leben logró encajar un cruzado certero, pero Silva no se dejó y respondió. Lleno de trucos, Silva mandó un cruzado devastador a Chris. No contento, Anderson acertó una patada alta brutal en la cabeza, seguido por 3 cruzados devastadores en la cara. En un momento clave, Silva soltó una lluvia de puños, además de una rodillazo siniestra que mandó a Leben al suelo nuevamente. Tras celebrar, Anderson compartió su agua con su adversario y lo abrazó, demostrando gran espíritu deportivo. Con el fin de la lucha, Anderson Silva fue declarado ganador por nocaut en una lucha de quitar el aliento. Con esta victoria, dicen que Anderson Silva embolsó una cantidad de $36,000. Ya Chris Leben, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $10,000. UFC 126, Anderson Silva vs Vitor Belfort. El día que Anderson Silva destrozó a Vitor Belfort en el UFC fue increíble. Este enfrentamiento épico sucedió el 5 de febrero de 2011. Allá en los States, con Anderson Silva y Vitor Belfort dándose con todo en una de las peleas más esperadas del UFC del año, con un round súper pesado. La pelea fue por el título de los pesos medios del UFC, con Anderson Silva defendiendo su cinturón contra el veterano Vitor Belfort. En la noche de la pelea, Vitor Belfort entró confiado.
mientras Anderson Silva entró concentrado, con la calma de quien ya ha enfrentado a gigantes. Después de que el árbitro dio las instrucciones, los tipos se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. El primer round comenzó con la peña midiendo fuerzas, lanzando algunos golpes solo para probar la reacción del otro. Con sed de victoria, Belfort lanzó una patada baja. Sin perder tiempo, intentó una patada baja que cortó el aire. En un movimiento maestro, Vitor se lanzó sobre Silva con un cruzado y un directo siniestro. Anderson no se quedó atrás. Intentó una patada baja, pero se desequilibró. Analizando la movida, Silva bajó la guardia, intentando cansar a Belfort, que seguía con la guardia alta. Lleno de trucos, Anderson hizo unos gestos con las manos para distraer al adversario. Silva lanzó una patada alta, pero Vitor aprovechó el hueco y derribó a Silva, rodando un intercambio más suave. No satisfecho, Vitor intentó una patada alta, pero Silva defendió y lanzó una patada baja en el muslo de Vitor. Los golpes de ambos cortaban el viento. En un momento clave, Anderson acertó una patada frontal en la cara de Belfort, que lo tiró al suelo, seguido de dos cruzados pesados. Silva celebró y se preocupó por Vitor, yendo hasta él, dándole un abrazo y ayudándolo a levantarse. Al final del troleo, Anderson Silva fue declarado ganador por nocaut en una pelea que sorprendió a todos. Después de recibir el cinturón, Silva se arrodilló y puso el cinturón frente a Vitor, mostrando su humildad. Con esta victoria se estima que Anderson Silva haya facturado unos $200,000. Ya Vitor Belfort aseguró una volada aún mayor. Corren unos rumores de que agarró unos $275,000. UFC 64. Anderson Silva vs. Rich Franklin. El día en que Anderson Silva destruyó a Rich Franklin en el UFC fue memorable. Esta conquista histórica ocurrió el 14 de octubre de 2006, allá en los States, con Anderson Silva y Rich Franklin dándose duro en una de las peleas más esperadas del UFC de ese año, con un round súper pesado. La pelea sucedió por el título de los pesos medios del UFC, con Anderson Silva desafiando y dominando al entonces campeón Rich Franklin. En la noche de la pelea, Rich Franklin llegó lleno de actitud, mientras Anderson Silva entró con la calma de quien ya ha enfrentado a gigantes. Después de que el árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. El primer round comenzó con la peña estudiándose en el octágono. Rich estaba súper atento y lanzó una patada en el muslo y un cruzado a Anderson. No contento, Franklin encajó una patada en el muslo de Silva. Con sed de victoria, Rich acertó a su adversario con un cruzado en la diana. No contento, Franklin acertó una patada en el muslo de Anderson. La pelea estaba disputada, con un combate cuerpo a cuerpo intenso. En un intercambio feroz, los oponentes acertaban patadas, y en una disputa pesada se desató un duelo de golpes pesados con puños y rodillazos. El intercambio continuó ardiendo, hasta que Anderson lanzó a Rich en la reja y soltó varios rodillazos, dominando el round. Lleno de trucos, Silva acertó una patada fuerte en el muslo de Franklin. En un momento clave, Anderson encajó un rodillazo potente en la cara de Rich, seguidos por dos patadas y un rodillazo brutal que tumbó a Rich, noqueándolo. Con el fin de la pelea, Anderson Silva fue declarado ganador por nocaut técnico en un enfrentamiento electrizante. Con esta victoria se estima que Silva haya facturado unos $50,000. Ya Rich, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $32,000. UFC 101. Anderson Silva vs. Forrest Griffin. El día en que Anderson Silva humilló a Forrest Griffin en el UFC fue sensacional. Esta treta loca ocurrió el 8 de agosto de 2009, allá en los States, con Anderson Silva y Forrest Griffin dándose duro en una de las peleas más espectaculares del UFC de ese año, con un round lleno de acción. La pelea fue un combate de pesos semipesados, con Anderson Silva, campeón de los medios, subiendo de categoría para enfrentar al ex campeón de los semipesados, Forrest Griffin. En la noche de la pelea, Forrest Griffin entró enfocado, mientras Anderson Silva entró ligado y calculador. Después de que el árbitro dio las instrucciones, los tipos se saludaron y la pelea comenzó. Primer round. El primer round comenzó con los luchadores estudiándose. Griffin intentó una patada en el muslo, pero Anderson agarró su pierna y respondió con una patada. Forrest se lanzó al frente con una patada alta que pasó de raspón en Silva. Sin perder tiempo, Griffin presionó a Anderson, buscando un hueco para puntuar.
No contento, Forrest intentó intimidar a Silva con sus golpes. Imparable, Griffin acertó una patada alta en su adversario. Determinado a ganar, Forrest avanzó con una ráfaga de puños. Sin dudarlo, Griffin lanzó una patada alta y un directo que pasó de raspón. Forrest estaba a todo vapor y acertó un cruzado potente. Lleno de trucos, Griffin se lanzó al frente con una serie de puños. La pelea estaba disputada y los luchadores soltaron una lluvia de golpes que cortaban el viento. En otro intercambio, los oponentes soltaron puños que pasaron de raspón. Anderson, que no se quedó atrás, acertó un cruzado de derecha potente que tumbó a Forrest, seguido de otro cruzado siniestro. Cansado de los jueguitos de Forrest, Silva llamó a su oponente a la lucha. Agresivo, Anderson mandó un puño potente en el pecho de su oponente. Queriendo acabar con la lucha, Anderson acertó un directo certero, se esquivó bien y soltó un directo devastador que tumbó a su adversario. Sin perder tiempo, Silva se lanzó al frente con una lluvia de puños y ofreció ayuda para que su oponente se levantara. En un momento clave, Anderson esquivó varios golpes y acertó un cruzado brutal que noqueó a Forrest. Eufórico, Silva celebró su victoria mientras Griffin salió corriendo del ring sin dar explicaciones. Con el fin de la lucha, Silva fue declarado ganador por nocaut técnico en una pelea de quitar el aliento. Con esta victoria se estima que Anderson Silva haya facturado unos $200,000. Ya Forrest Griffin, corren unos rumores por ahí que él agarró unos $100,000. ¿Curtiste ver esa treta épica? Entonces vas a flipar el día en que Conor McGregor masacró a Nate Diaz en el UFC. ¿Te pica la curiosidad? Entonces solo pégate al vídeo que está reventando en tu pantalla y checa esa lucha legendaria.